En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12, dice el apóstol Pedro que mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Y todo esto lo recibimos cuando llegamos a conocer a aquel que nos llamó. O sea, nuestro Señor Jesucristo, a Dios, Él nos llamó y todo esto lo recibimos por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Aleluya. Entonces, cuando el Señor nos da todo a través de Cristo Jesús, es cuando nosotros lo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora ya todo es nuevo. Así somos cuando aceptamos a Cristo, una nueva creación. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque venimos ya con la moldura del mundo, con las cosas que aprendimos en el mundo, la forma de hablar en el mundo, la forma de pensar. Y el Señor quiere que ahora nosotros tengamos sus pensamientos, tengamos la forma de pensar de Él y lo recibimos es a través de su palabra, renovando nuestra mente, como dice en Romanos 12:2. Y el Señor nos ha equipado con todo. En Ezequiel capítulo 36, versículo 6, versículo 26, dice la palabra que les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos equipa y nos da ahora un corazón dispuesto a Él, un corazón que ya puede adorarlo y también nos da de su espíritu, ese espíritu nuevo que es el que nosotros ahora tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Señor nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Aleluya. Por eso el apóstol Pedro sigue diciendo allí en segunda de Pedro capítulo 1, ahora en el versículo 4, dice que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas hacen que nosotros, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Todas estas promesas grandes y preciosas de Dios son las que hacen que nosotros participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción que hay en el mundo, que es causada por los deseos humanos. Así que es por eso que nosotros tenemos que estar siempre pendientes, meditando en todas estas promesas del Señor, que son las que nos ayudan a escapar de la corrupción que hay en el mundo. En Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo que ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu, dice el apóstol Pablo, no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Pero nosotros aquí que ya recibimos a Cristo, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros. Así que nosotros por eso ya no vamos a seguir la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, sino que ahora nosotros seguimos es al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo del 5 al 7, dice, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia y afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal.
Estas son las características o cualidades que podemos ver en los cristianos. Pero el apóstol Pedro dice que si nosotros no vemos estas características en las personas, estas cualidades, entonces dice él en el versículo 9, dice que las personas que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. ¿Por qué? Porque han olvidado que ya fueron limpiados de sus pecados pasados. Aleluya. Este es el diagnóstico que dice aquí el apóstol Pedro, que una persona que uno no le ve estas cualidades, no hay en esa persona, no hay fe, no hay amor, no hay paciencia, no hay piedad, no tiene conocimiento, no hay amor fraternal, no hay amor. Entonces esta persona ha olvidado que ya fue perdonado, ha olvidado que ya fue limpiado de sus pecados pasados. Entonces, hermanos, la solución que dice aquí el apóstol Pedro también es que dice que por eso él les recordará todas estas cosas. Hay que estar recordando siempre a las ovejas que ya fueron perdonadas y así nosotros vamos a poder ver todas estas cualidades que tiene una persona que ha recibido a Cristo, a un cristiano. Amén. En Hebreos 8:12 ahí lo muestra también, porque en el nuevo pacto lo principal, la cláusula principal es que nosotros ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso en Hebreos 8:12 dice la palabra, Dios dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya. El Señor nos dice claramente que Él nos perdona todas nuestras iniquidades en este pacto de la gracia en que estamos y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Y el Señor cuando dice que nunca se acuerda de sus pecados, Él cumple su palabra porque Él es la verdad y Él nunca se acuerda más de nuestros pecados. Aleluya. La palabra dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Todos entramos al mundo como pecadores. ¿Por qué? Porque Adán nos hizo a todos pecadores. Y dice la palabra que nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios, la meta gloriosa de Dios, nadie la puede alcanzar. ¿Por qué? Porque todos estamos manchados por el pecado. El único que puede alcanzar esa meta es nuestro Señor Jesucristo porque Él nunca pecó. Entonces, en Romanos 5:19 vemos que todo fue por culpa de Adán, porque la palabra dice que por la desobediencia de un solo hombre, o sea, de Adán, muchos fueron hechos pecadores. Todos entramos aquí al mundo como pecadores. ¿Por qué? Por la desobediencia de un solo hombre, o sea, de Adán. Pero dice la palabra que por la obediencia de un solo hombre, así de la misma forma, Adán nos hizo pecadores, ahora por la obediencia de un solo hombre, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, muchos fueron hechos justos. Aleluya. Así que nosotros tenemos que honrar la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros decimos que todavía estamos en el pecado, quiere decir que nosotros honramos y tiene más poder la obra de Adán que nos hizo a todos pecadores. Pero no, fue la obediencia de nuestro Señor Jesucristo lo que nos puso en una relación correcta con Dios, o sea que nos hizo justos. Aleluya.